bueno, brindar diferentes opiniones para poder establecer una dinámica de trabajo en la cual pues pueda beneficiar a la mayoría, ¿no? El tema de las juventudes, yo quisiera abordarlo con algo que siempre como a las juventudes nos hacen la crítica, ¿no? No le echamos las suficientes ganas, no trabajamos lo suficiente, no le buscamos lo suficiente para poder tener una vivienda. Pero yo quisiera abordar el tema de la vivienda, por ejemplo, en los años 70, una familia o alguien de manera individual se tardaba más o menos como casi 3 años en adquirir una vivienda, con el ingreso de su salario mínimo. Hoy actualmente los jóvenes tenemos que tardarnos aproximadamente, y eso sí tenemos el acceso, prácticamente 30 años. O sea que a mi mayoría de edad tengo que empezar a trabajar y ya ver mi vivienda, y a lo mejor en mis 48 ya terminé de pagar mi vivienda. En la crisis de la vivienda yo creo que se emana de algo fundamental, que es el tema de la especulación de la tierra. Es un tema muy fuerte, el tema de la especulación de la tierra, porque yo diría que más bien especulan con el futuro de las juventudes. Porque hay algo fundamental también dentro de eso, es las juventudes hemos modificado las dinámicas sociales, estoy de acuerdo, pero yo creo que también hemos sido conscientes de esas dinámicas y hemos tenido que ser forzados a cambiar esas dinámicas que anteriormente a lo mejor se consideran un derecho. Por ejemplo, la mayoría de las juventudes decidimos no tener hijos porque el costo es muy alto. Hay que ser francos en esa parte. Decidimos no conformar una familia porque los costos son muy altos. A veces 2 salarios no alcanzan. En ese sentido, establecer hoy, el gobierno que establezca más bien una dinámica social y solidaria hacia las juventudes, yo diría que ayudan a que las juventudes empecemos a tener un futuro. Porque el futuro también es el derecho al retiro. Y un retiro es tener por lo menos un lugar en donde vivir, también es parte del retiro. Y ese retiro, actualmente la mayoría de las juventudes no tenemos acceso. Más del, prácticamente el 50% de la población trabaja en la informabilidad. O sea, no tenemos derecho a seguro social, no tenemos derecho a un fondo para vivienda, o sea, no tenemos el acceso para ese tipo de beneficios o derechos. De igual forma, yo creo que es importante siempre trabajar de manera conjunta, pero atender principalmente al sector que en algún punto es el más vulnerable. Hoy 20 millones de personas prácticamente ganan un salario mínimo, son 7,000 pesos aproximadamente al mes. ¿En qué momento les va a alcanzar para cubrir ese derecho? Cuando el 30% lo destinan en una renta que cada día es más alta, y aparte el 20% lo invierten en sus pasajes, es decir, el 50% de su salario se va hacia esos sectores. Y ya después hablamos de que entonces la salud, la alimentación, la educación ya son un privilegio. Porque maniobrar la salud es muy complicado. Hoy se trabajan sobre programas sociales en los cuales están empezando a incentivar que la población, la mayor parte de la población de los jóvenes que somos vulnerables a esa situación, podamos tener o empezar a tener una participación económica. Yo hablaría también sobre el tema del desarrollo urbano. Hay que atacar el desarrollo humano, no por decir que la gentrificación es que ya no vengan, sino hablar que existan alternativas sociales y solidarias dentro del mercado que puedan permitir el acceso a diferentes economías. Una de ellas es el modelo de las cooperativas, el trabajo social y solidario, voluntario, por parte de cada uno de nosotros, a partir de modelos económicos en donde la distribución de la riqueza sea de la misma manera por el esfuerzo de mi trabajo, creo que es fundamental. No creo que sirva de nada establecer un modelo en donde la zona en donde yo habito, comprar a lo mejor hasta una botella de agua, pues implique más de 100 pesos. Creo que en esa parte hay que ir trabajando en el desarrollo urbano y trabajar sobre diferentes dinámicas o alternativas económicas. Hoy en día creo que las viviendas en carácter social o de interés social son fundamentales, porque creo que establecen y fortalecen un concepto fundamental, que es la justicia social. ¿Cuánta gente no ha sido desplazada por esas características económicas que en gobiernos anteriores todo el tiempo fueron fomentadas? La falta de regulación de las rentas
fue un proceso que fomentaron gobiernos anteriores. La falta de regulación de la tierra fue de la misma manera. Yo, para terminar, tal vez a las juventudes nos falta experiencia, y es por eso que creo que es importante que hoy más que nunca las juventudes, todas, sin importar nuestras características y condiciones y en dónde nos encontremos, empecemos a organizarnos para poder empezar a discutir y establecer modelos alternativos en los cuales podamos empezar a sembrar un real futuro que podamos detentar, y que así podamos sembrar una semilla para los compañeros que vienen atrás de nosotros. No me quiero imaginar a los compañeros que hoy están cursando la secundaria o la preparatoria, qué futuro para su vivienda les espera. Hoy empecemos a trabajar con gobierno, hoy empecemos a trabajar con este modelo en el cual podamos establecer un real futuro para las nuevas generaciones. Y yo creo que esta visión que tienen hoy en día en el gobierno hay que llevarlo a nivel federal. La Ciudad de México sí es importante, es un sector muy importante de la economía, pero no podemos siempre trabajar en el esquema de una burbuja. Siempre tenemos que trabajar en conjunto, de la mano con todos los factores, y eso implica que trabajemos a nivel federal. Hay que trabajar con las juventudes de otros estados y ver la manera en cómo se pueden desarrollar los mismos modelos, por ejemplo, de vivienda en renta para las juventudes en otras partes del país. Y así las juventudes no tengan la necesidad de desplazarse y dejar lo que sería a lo mejor su propia decisión, su lugar en donde vivieron, su historia que tuvieron, y tener que cambiarse de sede. Porque también hay que hablar de algo muy franco: la mayoría de las juventudes vienen a la Ciudad de México porque o buscamos una alternativa económica, porque queremos romper el ciclo económico de nuestra familia, que es en la carencia, y aparte queremos buscar la educación. Yo creo que sí es importante esto. Yo invitaría a todas las juventudes que nos unamos, que discutamos y que planteemos un programa un poquito más ambicioso. Hay que pensar en cosas que a lo mejor parecen imposibles, pero hay que hacerlas posibles. Muchas gracias. Saber que los jóvenes están organizando y están buscando los frentes, sobre todo para el diálogo,